285. Fibrosis quística. Manifestaciones clínicas. La fibrosis quística es una exocrinopatía autosómica recesiva que afecta diversos tejidos epiteliales. El producto génico que causa fibrosis quística, el regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, actúa como un conducto aniónico en las membranas plasmáticas apicales, luminales, de las células epiteliales, y regula el volumen y la composición de la secreción exocrina. Los conocimientos cada vez más amplios y complejos de la genética molecular del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística y la bioquímica de proteínas de membrana han facilitado la identificación de fármacos contra fibrosis quística, y diversas sustancias nuevas que recientemente han sido aprobadas o están ya en la fase de pruebas clínicas. Manifestaciones de vías respiratorias. La morbilidad y la mortalidad importantes que surgen con la fibrosis quística pueden atribuirse al deterioro de la función respiratoria, que se caracteriza por la presencia de abundantes secreciones hiperviscosas y adherentes que obstruyen las vías respiratorias de calibres pequeño y mediano. Es muy difícil la expulsión de secreciones de las vías respiratorias en la fibrosis quística, y una flora bacteriana compleja, que incluye Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y Pseudomonas aeruginosa, entre otros patógenos, se identifica sistemáticamente en cultivos del esputo de fibrosis quística. El análisis del microbioma ha identificado cientos de otras especies bacterianas en los pulmones de los pacientes con fibrosis quística, aunque su relación con la insuficiencia pulmonar aún no se ha determinado. La inflamación pulmonar consistente en un entorno en que el moco está espeso y hay infección bacteriana crónica culmina en daño colateral de tejidos y agrava todavía más el deterioro de la función respiratoria. Los microorganismos como Pseudomonas aeruginosa poseen un mecanismo estereotípico de patogenia. Un hecho centinela y de colonización precoz suele causar la infección pulmonar permanente por parte de la misma cepa genética. Tras un periodo de varios años, Pseudomonas aeruginosa se desarrolla en los pulmones de fibrosis quística para adoptar un fenotipo mucoide, atribuible a la liberación de un exoproducto de alginato, que le confiere ventajas selectivas respecto a los patógenos y un mal pronóstico para el hospedador. Las estrategias para erradicar Pseudomonas aeruginosa en el comienzo del desarrollo de la enfermedad han sido fructíferas y, según expertos, mejoran significativamente el pronóstico si se les practica en forma sostenida. Signos pancreáticos. El nombre completo de la enfermedad, fibrosis quística del páncreas, denota la profunda destrucción quística de la porción exocrina del páncreas y como resultado el desarrollo de cicatrices fibróticas, grasa como tejido de sustitución, o ambos fenómenos, proliferación quística, desaparición del tejido acinar y desaparición de la estructura normal del páncreas. Al igual que ocurre en el pulmón, las secreciones exocrinas firmes, a menudo denominadas concreciones, obstruyen los conductos pancreáticos y deterioran la producción y el flujo de enzimas digestivas al duodeno. Las secuelas de la insuficiencia pancreática exocrina incluyen absorción insuficiente crónica, retraso del crecimiento, hipovitaminosis liposoluble, altos niveles de tripsinógeno inmunoreactivo en suero, una prueba diagnóstica utilizada en la detección sistemática neonatal, y la pérdida de masa celular de los islotes de Langerhans. La diabetes mellitus relacionada con la fibrosis quística se manifiesta en más de 30% de los adultos con la enfermedad y es probablemente multifactorial en su naturaleza, atribuible a la destrucción progresiva del páncreas endocrino, resistencia a la insulina por cortisol y factores adicionales, daños diversos a los órganos. Al igual que en la fibrosis quística del pulmón y el páncreas, las secreciones espesas y adherentes deterioran otros tejidos exocrinos. En las piezas patológicas suelen observarse obstrucción de los conductos biliares intrahepáticos y fibrosis del parénquima, y se advierte cirrosis multilobulillar en 4 a 15% de individuos con fibrosis quística e insuficiencia hepática notable como manifestación resultante en adultos. Es difícil la excreción del contenido del intestino, luz, lo cual ocasiona hilio meconial. Ocurre en 10 a 20% de los neonatos con fibrosis quística, o un síndrome obstructivo de la porción distal de intestino en personas de mayor edad. Los varones de manera típica presentan involución completa del conducto deferente e infecundidad, a pesar de que su espermatogénesis es funcional, y cerca del 99% de los que tienen fibrosis quística son estériles. No se conoce con detalle el origen de este defecto anatómico en el aparato genitourinario del varón, pero podría representar una anormalidad del desarrollo consecuencia de secreción alterada por el vaso o sus estructuras asociadas. Las anormalidades en las secreciones del aparato reproductor de la mujer posiblemente contribuyan a una mayor incidencia de esterilidad entre quienes padecen la enfermedad.
En muchos de los sujetos con fibrosis quística hay signos radiográficos de sinusitis y se vincula con patógenos similares a los identificados en la zona baja de vías respiratorias, lo cual sugiere que los senos paranasales podrían actuar como un reservorio para la siembra de bacterias. Patogenia. Regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística. El regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística es una proteína integral de membrana que actúa como un conducto aniónico epitelial. La molécula, compuesta de cerca de 1480 aminoácidos, codifica un conducto pasivo para el transporte de cloruro y bicarbonato a través de las membranas plasmáticas de los tejidos epiteliales, con dirección del flujo iónico que depende de la fuerza impulsora electroquímica. La regulación del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística incluye la conformación cíclica entre la configuración abierta y la cerrada y aumenta por hidrólisis de trifosfato de adenosina. El flujo aniónico mediado por regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística no comprende el transporte activo contra un gradiente de concentración, pero utiliza la energía generada por la hidrólisis de trifosfato de adenosina como signo básico de la mecanoquímica y la regulación de conductos iónicos. El regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística está situado en las membranas plasmáticas apicales de células epiteliales acinares y de otro tipo, en las cuales regula el grado y la composición de la secreción por parte de las glándulas exocrinas. En innumerables epitelios, la liberación de cloruro y bicarbonato es seguida de forma pasiva por el flujo de agua, lo cual permite la movilización y eliminación de los productos exocrinos. A lo largo de toda la mucosa respiratoria se necesita regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística para que la capa de líquido periciliar alcance la profundidad suficiente, que permita la extensión normal de los cilios y el transporte mucociliar. Las células de vías respiratorias con deficiencias de regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística muestran depresión de capa de líquido periciliar, lo cual ocasiona colapso de cilios e incapacidad para eliminar el moco suprayacente. Video 285.1. En las glándulas submucosas de las vías respiratorias hay excreción muy grande de regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística en los ácidos, y muchos participan en la formación de moco y extrusión de la secreción glandular en la superficie de las vías respiratorias, figura 285.1. En otras glándulas exocrinas caracterizadas por abolición del transporte de moco, como en los ácidos y conductos pancreáticos, conductillos biliares e interior del intestino, se ha dicho que participan mecanismos patógenos similares. En los tejidos mencionados, se piensa que una fuerza impulsora de la secreción de cloruro apical bicarbonato o ambas sustancias induce la liberación de líquido y electrolitos mediados por regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística al interior del intestino, lo cual confiere una reología propia de mucinas y otros productos exocrinos. La ineficacia del mecanismo en cuestión altera la hidratación normal y el transporte de la secreción glandular y se le considera ampliamente como la causa proximal de obstrucción de conductillos con lesión ística concomitante, inflamación y remodelación pulmonares. Las vías respiratorias en la fibrosis quística se caracterizan por una respuesta inflamatoria neutrófila irreversible y muy lesiva, con liberación de proteasas y oxidantes que culmina en la remodelación de las vías respiratorias y bronquiectasia. La inflamación pulmonar intensa es inducida en gran medida por una infección crónica del aparato respiratorio. Los macrófagos y otras células que residen en los pulmones de una persona con fibrosis quística elaboran citocinas proinflamatorias que contribuyen a una reactividad inmunitaria innata y adaptativa. Según informes, las irregularidades en la composición del líquido que reviste la superficie de las vías respiratorias y que dependen de regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, como pH, contribuyen a la menor capacidad bactericida en los pulmones con fibrosis quística. Un área importante, y un tema de investigación la constituye la participación de regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística como mediador directo de la reactividad inflamatoria, del remodelamiento pulmonar o de ambos factores. Genética molecular. La identificación de las secuencias de ácido desoxirribonucleico por el gen regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística de pacientes a nivel mundial y otros estudios ha indicado cerca de 2000 variantes alélicas. Sin embargo, en promedio, se han definido con precisión solo algunos cientos de ellas como mutaciones patógenas. Constituye una tarea formidable diferenciar las transversiones de un solo nucleótido u otros polimorfismos con importancia causal. El recurso regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística 2,
www.cftr2.org, delinea las variantes génicas con una participación etiológica neta. Los efectos del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística que desencadenan enfermedad suelen subdividirse con base en submecanismos moleculares. Por ejemplo, la mutación frecuente F508 la nomenclatura indica la omisión de un solo residuo fenilalanínico, F. En posición 508 del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, origina una anormalidad de plegado reconocida por las vías de control de calidad celulares. El regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística que codifica F508 conserva de manera parcial la función de conductos iónicos, pero surge de tensión de la maduración proteínica en el retículo endoplásmico y no llega regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística al sitio que ocuparía en la membrana plasmática. En vez de ello, se desvía la ruta del F508 del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística y experimenta degradación en el retículo endoplásmico por intervención del proteasoma. Las mutaciones de regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística que interrumpen la maduración proteínica han recibido el nombre de defectos de clase 2 y por mucho, constituyen las alteraciones genéticas más comunes. F508 explica, en promedio, 70% de los alelos de regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística defectuosos en Estados Unidos, país en que cerca de 90% de las personas con fibrosis quística tiene como mínimo una mutación de F508 Otros defectos génicos incluyen los de los conductos iónicos del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística biodestinados de manera apropiada a la superficie de la célula apical, pero que no pueden abrirse, regular, ni ejercer ambas funciones. Las proteínas de tales conductos incluyen G551D, sustitución de glicina por ácido aspartico en la posición 551 del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que origina una incapacidad para transportar ion cloruro o ion bicarbonato en presencia de trifosfato de adenosina, anomalía de clase 3. Las personas que tienen como mínimo un alelo G551D representan 4 a 5% de pacientes de fibrosis quística en Estados Unidos. Los alelos finalizadores del gen regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística como G542X, R553X y W1282X. El codón de terminación prematura sustituye a glicina, arginina y triptófano en las posiciones 542, 553 o 1282, de forma respectiva. Son parte de los defectos comunes de clase 1, además de grandes lesiones u otras roturas importantes del gen. Por ejemplo, la mutación W1282X prevalece en personas de ascendencia askenazí y es un genotipo de fibrosis quística predominante en Israel. Entre las categorías adicionales de mutación de regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística están los defectos en el poro del conducto iónico, clase 4, el empalme de ácido ribonucleico, clase 5, y el mayor recambio por membrana plasmática, clase 6, figura 285-2. Diagnóstico. Durante la última década, la búsqueda en recién nacidos ha llevado a la mayoría de los diagnósticos de fibrosis quística, con la confirmación por el análisis de la mutación de regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística y las mediciones de electrólitos en el sudor como pruebas cardinales del diagnóstico. La evaluación basada en el ácido desoxirribonucleico estudia típicamente numerosas mutaciones vinculadas con la enfermedad. Los paneles que identifican del orden de 20 a 140 variantes de regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística están disponibles a través de una variedad de laboratorios de salud pública y fuentes comerciales. En casos difíciles, puede practicarse la definición de secuencias exónicas completas de regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, con el análisis de las uniones de empalme y elementos reguladores fundamentales. La medición de electrólitos en el sudor después de la iontoforesis con pilocarpina aún es una cuantificación diagnóstica esencial y se observan niveles de cloruro extraordinariamente altos de fibrosis quística, en comparación con los individuos sin fibrosis quística. El resultado de la prueba del sudor es muy específico y constituyó el elemento básico del diagnóstico durante el decenio anterior al de la práctica y difusión del método de genotipificación de regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Como aspecto notable, la hiperviscosidad del sudor ecrino no constituye un signo clínico de la enfermedad. Los conductos sudoríparos actúan para reabsorber cloruro de la secreción primaria del sudor, producida por el ovillo glandular.
La función deficiente del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística hace que disminuya la captación de cloruro desde el interior de los conductos y el sudor salga por la piel en concentraciones extraordinariamente grandes de dicho ion. En la situación poco común en que no son concluyentes el genotipo de regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística ni los electrolitos en sudor, la medición in vivo del transporte iónico por las vías nasales servirá como un método específico para identificar fibrosis quística y lo utilizan diversos centros especializados. Por ejemplo, la separación alta de la carga transepitelial, que depende de sodio, a través del epitelio de vías respiratorias y el hecho de que no exista secreción de cloruro que depende de isoproterenol, por medio de regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, constituyen signos bioeléctricos específicos de la enfermedad. Las mediciones de la actividad del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística en fragmentos de la mucosa rectal estirpados para estudio histopatológico también son algunas de las técnicas por practicar. Complejidad del fenotipo de fibrosis quística. De manera clásica, la fibrosis quística se manifiesta en la niñez con signos como tos crónica productiva, absorción defectuosa que incluye esteatorrea y retraso del crecimiento. La enfermedad afecta más frecuentemente a personas caucásicas, cerca de un caso por 3.300 neonatos vivos, y es menos frecuente entre individuos de raza negra, cerca de un caso en 10.000 neonatos, o poblaciones asiáticas, cerca de un caso en 33.000 recién nacidos. Algunos defectos graves que anulan o entorpecen la actividad del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, incluidos F508 del G551 de y alelos truncados, permiten anticipar el desarrollo de insuficiencia pancreática que se manifiesta en 80 a 90% de las personas con fibrosis quística. A pesar de estas escasas correlaciones genotípicas-fenotípicas específicas, el genotipo, en términos generales, es un mal predictor del pronóstico global de las vías respiratorias. Se ha descrito toda una gama de enfermedades vinculadas con regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, con características que se asemejan a las de fibrosis quística clásica. Además de la afectación de múltiples órganos, las llamadas formas incompletas, como la ausencia bilateral congénita aislada del conducto deferente o la pancreatitis, sin signos de otros órganos o sistemas, guardan un vínculo neto con mutaciones de regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, cuando menos en un alelo. A pesar de que la fibrosis quística es una enfermedad monogénica clásica, se ha apreciado con frecuencia cada vez mayor la influencia en la evolución clínica de modificadores distintos del gen regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística y de las proteínas que regulan los flujos iónicos, las vías inflamatorias y el remodelamiento de vías respiratorias. Por ejemplo, la magnitud de la reabsorción transepitelial de sodio en las vías en caso de fibrosis quística, que permite controlar la profundidad del líquido periciliar y su composición, recibe la influencia neta del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística y constituye una molécula en que es factible la intervención patológica, terapéutica orientada a secuelas de fibrosis quística, manejo crónico. Las medidas extrahospitalarias corrientes en caso de fibrosis quística son intensivas y hay tratamientos que incluyen enzimas pancreáticas exógenas que el paciente ingiere con las comidas, complementos nutricionales, antiinflamatorios, broncodilatadores y la administración periódica o a largo plazo de antibióticos orales o en aerosol, por ejemplo, como tratamiento de sostén en pacientes con ataque de Pseudomonas aeruginosa. Se aplican sistemáticamente aerosoles con ácido desoxirribonucleasa obtenida por bioingeniería, cordones degradados de ácido desoxirribonucleico que contribuyen a la viscosidad del moco, y solución salina hipertónica nebulizada, aumenta la profundidad de la capa de líquido periciliar, activa la eliminación mucociliar y moviliza las secreciones espesas de vías respiratorias. La fisioterapia de vías respiratorias practicada varias veces al día es una técnica corriente para inducir la eliminación de moco en esas estructuras. En adultos con fibrosis quística, la malabsorción, la inflamación crónica y las anomalías endocrinas originarán deficiente mineralización ósea que obliga a la administración de vitamina D, calcio y a otras medidas. El tiempo, la complejidad y los costos de la atención hogareña son considerables e imponen una carga extraordinaria a los pacientes y sus familias. Los tratamientos mejorados dirigidos a los déficits nutricionales, inflamación pulmonar, mucoestasis y otras secuelas siguen siendo una alta prioridad en el campo. Exacerbación pulmonar.
La exacerbación intensa del trastorno en las vías respiratorias se trata comúnmente con hospitalización para fisioterapia neumológica frecuente y antibiótico-terapia parenteral dirigida contra bacterias patógenas muy activas, frecuentemente con múltiples resistencias. Por la intervención intensiva en estas situaciones se podrá restaurar un gran componente de la función pulmonar, pero la pérdida constante y acumulativa de las reservas pulmonares refleja la evolución natural del trastorno. Entre los indicadores de mal pronóstico están el cultivo de esputo en que se identifica el complejo Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa mucoide o micobacterias atípicas cuya presencia es vigilada rigurosamente en la población de pacientes de fibrosis quística. Se ha observado una incidencia cada vez mayor de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, aunque no se conoce en detalle la importancia clínica de tal hecho. La protección típica intrahospitalaria con antibióticos incluye combinaciones farmacológicas como la de un aminoglucósido y un beta-lactámico por al menos 14 días. En tal situación, suele obtenerse, entre los 8 y 10 días, mejoría máxima de la función pulmonar. Muchas familias se deciden por la antibioticoterapia en el hogar y se necesitan más estudios para valorar combinaciones farmacológicas específicas, duración del tratamiento y comparaciones entre el tratamiento hogareño y el intrahospitalario. Otras de las secuelas respiratorias de fibrosis quística que obligan a veces a la hospitalización incluyen hemoptisis y neumotórax. En cerca de 5% de personas con la enfermedad hay hipersensibilidad a Aspergillus, aspergilosis broncopulmonar alérgica, y debe sospecharse su presencia en caso de no haber respuesta de las medidas terapéuticas corrientes. Consideraciones respecto al trasplante pulmonar. En el contexto de la insuficiencia pulmonar por fibrosis quística en etapa terminal, el trasplante pulmonar es una opción terapéutica viable con tasas de supervivencia a 5 años del orden de 60% y supervivencia media mayor de 8 años. La determinación del momento óptimo para la cirugía presenta un desafío sustancial, en particular porque el pronóstico general para individuos con enfermedad pulmonar grave es a veces difícil de predecir, y la mortalidad vinculada con el trasplante puede ser significativa. Las mediciones del volumen expiratorio forzado en un segundo menores del 30% pronosticadas, junto con una variedad de otros parámetros clínicos, frecuencia de hospitalización, necesidad de oxígeno suplementario, etc., se utilizan a menudo como umbrales para ingresar a las listas de trasplantes, aunque los periodos de espera para los pulmones de donadores sanos pueden ser bastante prolongados. Según el resultado clínico y otras características, los pacientes con fibrosis quística y sus familiares a veces no persiguen esta opción. La mejor manera de abordar la decisión es a través de consultas con los médicos que se especializan tanto en el manejo clínico de la fibrosis quística como en el trasplante. Modulación de regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Potenciación de la regulación del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística mutante. Intentos masivos orientados al análisis farmacológico por cribado químico ultrarrápido de colecciones grandes de compuestos, que contienen millones de productos individuales, han permitido identificar estrategias nuevas y promisorias de tratamiento de fibrosis quística. Por ejemplo, el ivacaftor, compuesto aprobado, potencia de forma sólida la abertura de conductos del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística y estimula el transporte iónico. Dicho fármaco supera el defecto de abertura del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística de G551D y las personas que portan tal mutación muestran una mejoría pronunciada en la función pulmonar, incremento ponderal y otros beneficios clínicos después de unas cuantas semanas de administración oral. Como un aspecto notable, mejoran de forma significativa con este tratamiento las cifras de cloruro del sudor. Antes del ivacaftor, no se había demostrado que ninguna intervención clínica de ningún tipo normalizara los defectos en el sudor de los enfermos con fibrosis quística. Las variantes de regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística de función parcial, además de G551D, para las que recientemente se aprobó el ivacaftor incluyen muchos otros genotipos, y se espera que la lista de indicaciones registradas aumente. Los estudios de administración crónica del medicamento están en curso e indican beneficios significativos en términos de la función respiratoria y otros parámetros clínicos. El ivacaftor ha sido visto como el precursor de una nueva era para la terapéutica de la fibrosis quística dirigida a tratar las causas más fundamentales de la enfermedad. Corrección de la anormalidad procesadora F508 del
El avance de nuevos fármacos que abordan defectos específicos del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística en el plegamiento y maduración de las proteínas ha sido reforzado por los estudios clínicos de rescate de F508 del en combinación con ivacaftor. Lumacaftor, la primera molécula correctora aprobada por la Administración de Drogas y Medicamentos Americana. A diferencia de un potenciador de bloqueo regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística como ivacaftor, supera parcialmente la biogénesis F508 del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística defectuosa y se descubrió a través de la detección de la biblioteca de compuestos. El medicamento promueve la localización en la superficie celular de la proteína F508 del. La formulación doble con ivacaftor confiere mejorías en la función pulmonar entre individuos homocigotos a F508 del, cerca de 45% de la población estadounidense con fibrosis quística. La combinación de lumacaftor con ivacaftor se relaciona con varias interacciones farmacológicas importantes, incluidas las mediadas por CYP3A y la actividad disminuida de los anticonceptivos orales. También se ha descrito con claridad el síndrome de incomodidad en el pecho y disnea. Tratamientos moleculares personalizados. El advenimiento de los moduladores del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística con un fuerte impacto clínico ha engendrado un nuevo optimismo con respecto a la atención de los pacientes con fibrosis quística. Está claro que las intervenciones futuras se adaptarán a anomalías genotípicas específicas. Las campañas de detección de fármacos y otros programas de investigación identificaron fármacos capaces de suprimir los alelos sin sentido del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, lo que aumenta la actividad del potenciador y promueve aún más la corrección F508 del. Los esfuerzos para aplicar compuestos emergentes de manera que beneficie cerca de 90% de los sujetos con fibrosis quística que porta al menos una copia de F508 del, por ejemplo, con F508 del o una mutación diferente del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística en el segundo alelo, constituye una prioridad esencial para el futuro. Varias moléculas nuevas en combinación con ivacaftor u otros moduladores del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística están bajo evaluación como parte de estudios de eficacia multicéntrica para este propósito. El progreso en el descubrimiento de fármacos contra la fibrosis quística es emblemático de lo que podría lograrse en numerosas enfermedades hereditarias refractarias, utilizando un abordaje basado en el mecanismo molecular y la selección imparcial. La manipulación genética, transferencia genética regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, edición del genoma, etc., representa una estrategia alternativa menos dependiente del defecto específico y potencialmente aplicable a diversas variantes de fibrosis quística. Tal abordaje requerirá estrategias de administración in vivo eficientes y seguras, en particular aquellas que abordan la enfermedad pulmonar clínicamente prominente. Desafíos para la precisión en el tratamiento de fibrosis quística. Debido a que cientos de defectos en la fibrosis quística son muy raros, o incluso privados, por ejemplo, reportados en un solo individuo o familia, la obtención de perfiles moleculares detallados, comportamiento del transporte iónico, plegamiento biogénesis de proteínas, respuesta a moduladores emergentes de regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, etc., representa un objetivo científico. En contraste con el paradigma clásico e invaluable de la terapéutica a la medida, figura 285.2, una gran mayoría de las variantes de fibrosis quística no entra en una sola categoría de diagnóstico. F508 del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, por ejemplo, muestra predominantemente anomalías del procesamiento de la maduración, clase 2, pero también exhibe defectos más sutiles relacionados con la actividad del canal sincronización, clase 3, e inestabilidad de la membrana plasmática, clase 4. El análisis molecular integral de cientos de variantes raras del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística ayudará a guiar la terapéutica, y puede ser especialmente importante dado el alto costo de los medicamentos como el ivacaftor y el lumacaftor. El gasto por estos compuestos restringe a menudo el reembolso a terceros para incluir solo los genotipos específicos para los que se obtuvo la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos Americana. Como consecuencia, el acceso del paciente a fármacos potencialmente eficaces y la prescripción sin receta está ampliamente excluido. Por otra parte, son difíciles los estudios clínicos destinados a expandir la acción del medicamento en función del pequeño número de pacientes que porta alelos ultra raros.
Se han observado desafíos similares al acceso a medicamentos en muchos otros casos para los cuales la medicina de precisión se ha convertido en una prioridad terapéutica. Mejoría cualitativa en fibrosis quística. Como resultado directo de los progresos en investigación básica, los nuevos tratamientos han transformado a la fibrosis quística de una enfermedad que de manera típica culminaba en la muerte al inicio de la niñez, a otra con supervivencia frecuente hasta el cuarto decenio de la vida. Cada vez es más evidente que las estrategias específicas apropiadas en el tratamiento del paciente tienen un impacto en el pronóstico global. Por ejemplo, la estandarización de la intervención clínica en Estados Unidos ha generado beneficios extraordinarios en la población de sujetos con fibrosis quística. En la actualidad, se han establecido medidas bien definidas para la atención extrahospitalaria que incluyen condiciones límite para la hospitalización, antibiótico-terapia, guías nutricionales, periodicidad de los métodos diagnósticos y otros parámetros clínicos. Tales recomendaciones se han estandarizado en los centros especializados de fibrosis quística y otros programas acreditados en Estados Unidos. La iniciativa ha mejorado los puntos finales como incremento ponderal, índice de masa corporal y función pulmonar. Es posible obtener información de protocolos estandarizados de fibrosis quística, www.cff.org/treatments/care guidelines/, o en diversas revisiones excelentes. Consideraciones globales. La detección sistemática de fibrosis quística en los recién nacidos es una práctica universal en Estados Unidos, en muchas de las provincias de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en gran parte de Europa, y facilitará la intervención oportuna contra tal enfermedad, con base en los datos que indican que los tratamientos nutricionales tempranos y otros pueden ser beneficiosos. Se espera que el diagnóstico en los recién nacidos promueva significativamente la salud entre las personas con la enfermedad. La implementación de medidas de mejora de la calidad y nuevos tratamientos en todo el mundo se ha convertido en un imperativo creciente. Por ejemplo, la mediana de supervivencia entre individuos con fibrosis quística es cerca de 20 años en gran parte de América Latina, en comparación con los mayores de 40 años en Estados Unidos. El pronóstico menos favorable es atribuible, en parte, a la falta de pruebas diagnósticas generalizadas, detección de recién nacidos, evaluación genética y del sudor, y al acceso insuficiente a la atención interdisciplinaria de vanguardia para la fibrosis quística. Se espera que los esfuerzos para aplicar el manejo de vanguardia a las poblaciones de pacientes con fibrosis quística no diagnosticada e insuficientemente atendidas mejoren los resultados y mitiguen las disparidades de salud. En el futuro,